Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Donde dice claramente que despojó y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Es lo que dice el versículo. Bien, las palabras principados y potestades se refieren a los rangos de autoridad o jerarquías que tienen los ángeles malos, es decir, los demonios. Y la primera palabra principados significa sus esferas o territorios. La segunda, potestades, se refiere a su autoridad y poder delegados por el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Dando a entender la existencia de toda una organización de maldad con sus variados rangos y esferas dentro del dominio espiritual. Ahora bien, ¿de dónde vinieron todos estos espíritus demoníacos? Algunos estudiosos serios de las Escrituras están de acuerdo que los primeros 5 versículos de Apocalipsis 12 contienen una historia resumida de Satanás. Y todo indica que Apocalipsis 12:4 se refiere a la caída de los ángeles que siguieron a Satanás durante su rebeldía contra Dios. Vaya conmigo a este versículo de Apocalipsis 12:4, que dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas del cielo. Por lo regular, cada vez que usted vea la palabra estrellas, en la Biblia se refiere a los ángeles. Por ejemplo, en Job leemos, Job 38:7 dice: cuando alababan todas las estrellas, se refiere a los ángeles. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bien, con esto podemos confirmar que Satanás tiene su equipo de trabajo bien organizado, planean sus ataques y de hecho esperan el momento en que algún cristiano se descuide. ¿Para qué? Para atacarlo, así como lo hacen los grupos delictivos. Igual, mis hermanos. En la carta a los Efesios también se describe a este grupo que está muy organizado. En Efesios 6:12, que es un capítulo donde se nos habla acerca de la armadura de Dios, dice así la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otra versión se lee de esta manera este versículo: pero no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Bien, el versículo dice que Cristo despojó y exhibió y triunfó sobre todo poder demoníaco. Hermanos, la palabra de Dios dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, sus pensamientos malignos. Eso es lo que dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus pensamientos malignos. Antes de seguir avanzando, quiero que seamos sabios y no llevemos este tema a los extremos, sino que encontremos el punto de equilibrio. Porque en un extremo están a los que ven al diablo hasta en la sopa, ¿verdad? Por todos lados ven al diablo y a los demonios. Y en el otro extremo están los que ignoran totalmente toda actividad demoníaca. El equilibrio con respecto al tema de Satanás y los demonios lo encontramos en estudiar de manera diligente la palabra. Por ejemplo, algunos cristianos, al no estudiar, han creído que Mateo 18:18 se refiere a atar y desatar el diablo. ¿Sí los conoce? Aquellos que andan atando y desatando al diablo y le hacen un nudo y lo amarran y no sé qué más le hacen. El versículo que les acabo de mencionar dice así: de cierto os digo
que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En el contexto de este capítulo, Jesús estaba hablando sobre la disciplina de la iglesia. La idea que aquí está transmitiendo el Señor es que en la iglesia los que pecan y se arrepienten deben de ser desatados, es decir, restaurados para que se incorporen nuevamente. En tanto los que no se arrepienten serán atados, es decir, serán apartados o separados de la iglesia. Bien, hermanos, Satanás y sus demonios son seres espirituales y son reales. El Señor Jesús dijo de Satanás en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto nos confirma que Satanás es un ser real. Y quiero aprovechar para comentarles que no hay ninguna cita bíblica que sostenga que un cristiano pueda ser poseído por un demonio. No hay ninguna. Otra cosa es muy diferente que seamos oprimidos o molestados por el diablo, como en el caso de Job. Los cristianos no pueden ser poseídos por los demonios, porque desde que le entregamos nuestra vida al Señor, viene el Espíritu Santo y mora en nosotros de forma permanente. Y la palabra dice que somos templo del Dios viviente. Así que si algún espíritu demoníaco viene y toca la puerta del corazón del cristiano, el Espíritu le abre la puerta y le dice, lárgate de aquí. No puede, mi hermano, no puede habitar. Tampoco Dios nos manda a pelearnos con el diablo, tampoco, y con sus espíritus demoníacos. El hecho de que sean seres reales no significa que tenemos que hacerles guerra espiritual. ¿Has escuchado eso? Vamos a hacerle guerra al diablo. Y se visten de soldados con sus cuernos de chivo para dispararle. La palabra de Dios nos dice que estemos firmes y Él huirá de nosotros. Nos dice que no demos lugar al diablo. Nos dice que oremos para que Dios nos libre de todo mal. Nos dice que nos pongamos la armadura, pero que no vayamos a pelear con el diablo. Bien, son principios muy importantes. En el libro de Ezequiel y de Isaías tenemos referencias que apuntan claramente a la caída de Lucifer. La enseñanza de la palabra de Dios nos dice que el diablo fue creado perfecto en sus caminos, de gran hermosura, y era un querubín, con cierta posición y autoridad. Pero como resultado de su orgullo, quiso apropiarse de la adoración que solamente le correspondía a Dios. La consecuencia de su pecado fue ser degradado en posición y poder, convirtiéndose de esta manera en enemigo de Dios y de nosotros. Desde el libro de Génesis ya vemos la actividad demoníaca en contra de la creación humana. La serpiente antigua, un nombre que se le da al diablo, aparece en el huerto de Edén para tentar y engañar ¿a quién? A Eva. Así como un león atrapa a su presa, un león rugiente, espera el momento adecuado en que Adán se descuidara, ¿verdad? Porque se descuidó y dejó sola ¿a quién? A Eva. Fue en ese momento que la atacó. Satanás se acercó a Eva y la engañó. Come, no vas a morir. No la obligó, hermanos, eso es importante, no la obligó. Eva ya había decidido en su corazón, de cierta manera, desobedecer a Dios porque había recibido indicaciones claras de Dios para que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo hizo. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Conocemos la historia. Adán también comió del fruto, nadie lo forzó. Decidió voluntariamente desobedecer a Dios. Y aquí es importante mencionar que comenzó la tragedia más grande del mundo. El pecado pasó a todos los seres humanos, es decir, con esto tendrían la naturaleza inclinada a hacer lo malo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, en quien está representada toda la humanidad. Fue ahí en el huerto del Edén donde por primera vez el ser humano decidió pecar delante de Dios. Así que Adán y Eva voluntariamente decidieron desobedecer al Señor.
se apartaron de su mandamiento. Y las consecuencias de su pecado, ¿cuál fue? La consecuencia de su pecado, ¿cuál fue? Muerte espiritual, muerte. Satanás venció al hombre perfecto en el huerto del Edén. Y de esta manera pasó el pecado y la muerte espiritual a todos los seres humanos. De acuerdo a la palabra de Dios, mis hermanos, ¿quién fue el primer pecador? A ver, ¿quién fue o no? ¿No hay nadie? Dije el primer pecador. Fue Satanás. No dije quién fue el primer ser humano que pecó. Fue Satanás. Satanás, la serpiente antigua que sedujo a Adán y Eva, ¿para qué? Para que pecaran también. Y la Biblia reconoce a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que controla y domina a las personas que desobedecen a Dios. Vaya conmigo a Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ya no tenemos que estar siguiendo la corriente de este mundo. Tenemos que ir en contra de la corriente. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás actúa en el corazón de los que no obedecen a Dios. Y yo, como les decía en alguna enseñanza, es el mejor influencer que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque está influenciando a las personas para que vayan en contra de Dios y de su palabra. ¿De dónde creen que salieron todas esas ideologías que conocemos el día de hoy? ¿De un corazón limpio que ama a Dios? Por supuesto que no. De un corazón entenebrecido, de un corazón engañoso y perverso. Y ahí salen las ideas que están aprobando todos los hombres, ¿no? Las ideologías, todas las filosofías que conocemos. Entonces Satanás actúa de esta manera. Y desde el preciso momento, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesús puso un pie en la tierra, enfrentó un mundo hostil y controlado por Satanás. Por eso se manifestaban los demonios delante de él. Tú eres el santo de Dios. No podían soportar la presencia de nuestro amado Señor, su santidad. Mateo 4:16 dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz aquí representa a quien, a Jesús. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo santo. Y las tinieblas representan al diablo, la maldad y todo tipo de pecado. Así que nuestro Señor Jesús, cuando llegó a este mundo, tuvo que enfrentar mucha oposición antes de ir a la cruz del Calvario. Y detrás de esta oposición, seguro algunos o muchos fueron influenciados por el príncipe de la potestad del aire, llamado Satanás también. Por ejemplo, veamos algunas oposiciones o toda esta oposición que enfrentó el Señor. En varias ocasiones sabía que lo querían matar. En varias ocasiones. Aún siendo bebé, Herodes fue el primer hombre que lo quiso asesinar. Pero Dios le avisó a José en un sueño para que él se fuera a Egipto. Sus peores enemigos, los religiosos, múltiples veces trataron de asesinarlo antes de que fuera a la cruz del Calvario. Y esto lo estudiamos el miércoles. ¿Recuerdan? Lo odiaban profundamente al Señor. ¿Por qué? Porque les mostraba muchas cosas que no estaban bien. En una ocasión entró a la casa, al templo de Dios, y vio que estaban vendiendo, y sacó a los cambistas, volcó las mesas con ese celo santo, y ellos no podían soportar eso. Puso orden, limpió la casa, y los demás se enojaron. Era lo que yo les decía: si el Señor Jesús viniera en esos tiempos y entrara a las iglesias a limpiar y a poner orden, no lo amarían, no lo adorarían, lo tratarían de matar como los religiosos, lo desconocerían por completo al Señor. Los mismos religiosos lo insultaron varias veces, le dijeron: demonio tienes, lo llamaron Belcebú. Les leo algunos versículos rápidamente.
en Mateo 9:34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿A quién de ustedes le han dicho, demonio tienes, o eres un demonio, o eres el príncipe de los demonios por predicar la palabra de Dios? A nadie. Miren, al Señor sí se lo dijeron. En cierta ocasión, después de enseñar en la sinagoga, las personas que lo conocían se expresaron de la siguiente manera de nuestro Señor, que les leo en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Primero lo menospreciaban por su oficio, pero que lo identificaran como hijo de María era un claro insulto, porque ellos tenían la costumbre de llamar a los hijos por el nombre de su padre. Pero como tenían duda de que José era su padre, por eso le llamaban hijo de María. En otra ocasión, sus adversarios, los líderes religiosos, le dijeron en forma insultante, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo? Tú sí. Qué terrible, ¿no? ¿Qué sentiría usted que le dijeran eso? Se amargaría toda la vida mi hermano en su corazón. Él no. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, le dijeron. En Juan 8:41, por si quiere anotar la cita. Estos insultos indicaban que el Señor Jesús era bien conocido entre el pueblo y sabían que José no era su padre biológico. También enfrentó el menosprecio por parte de los judíos que esperaban la venida del Mesías. Por ejemplo, cuando Felipe se le acercó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. A lo que Natanael le contestó a Felipe, ¿en serio, Felipe, crees que de ese pueblucho insignificante y de mala fama va a salir el Mesías? Ven y ve, le dijo Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es lo que dice Juan 1:46. Sus propios hermanos lo trataban con desprecio. Les voy a leer algunos versículos. Juan 7:2 al versículo 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros, Jesús. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Reflexionemos en lo siguiente, hermano. ¿Cómo te sentirías si te odiaran a tal grado que quisieran asesinarte injustamente? ¿Cómo te sentirías si te miraran con menosprecio? ¿Cómo te sentirías si tu mejor amigo o algún familiar se expresa muy mal de ti? Es lo que estamos viendo aquí. Por supuesto que todo esto es muy desagradable. Pero aquí está nuestro ejemplo, el Señor Jesús, quien a pesar de todo esto siguió caminando hasta llegar a la cruz para entregar su vida incluso por sus enemigos. Aunque todas estas adversidades que hemos mencionado fueron vientos que azotaron mucho al Señor, no se comparan con aquellas tormentas que enfrentó días antes de ser crucificado. Antes de ir a la cruz, Él se dirigió al huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivas. Bueno, allí en la prensa de olivas, la humanidad de nuestro Señor fue prensada y molida debido a la profunda tristeza y terrible angustia que enfrentó, debido a que se aproximaba la ira y el abandono de su Padre en la cruz del Calvario. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda la noche estuvo orando, no durmió. Y en esa oración, ¿qué cree mi hermano? Estaba pensando en usted y en mí. Desde ahí. Mire, nuestro Señor no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo
y pasar por tanto dolor, por tanta humillación, pero su amor y su misericordia fueron tan grandes que se despojó de toda su gloria y vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Una vez que terminó de orar en el huerto, agotado físicamente pero fortalecido espiritualmente, enfrentó una de las cosas más bajas que los hombres pueden hacer. ¿Cuál? Enfrentó la traición de Judas, de uno del que comía al lado de él, de sus seguidores, de los más cercanos. Uno de sus discípulos, a quien amó todo el tiempo, aún sabiendo que lo iba a traicionar. ¿Usted podría amar a alguien así? ¿Cómo se sentiría si el que está a su lado lo va a traicionar algún día? ¿Lo seguiría amando? Tendríamos nuestras reservas, ¿no? Diríamos, no, en cualquier momento saca el cuchillo y me lo pone por detrás. Qué gran lección aquí nos deja el Señor. Su amor por Judas no cambió en todo el tiempo que estuvieron cerca. Incluso en la última cena le mostró amor y confianza cuando le permitió a Judas que comiera de su plato. Le estaba dando una segunda oportunidad a Judas. Judas, arrepiéntete, te amo Judas, no lo hagas Judas. Pero hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado, Judas. Más le hubiera, ¿qué dice la palabra? No hubieras nacido mejor, Judas, porque así te va a ir. Estás entregando al Hijo de Dios. En medio de la traición de Judas, llegaron muchas personas que fueron enviadas por los líderes religiosos con palos y espadas, como si se tratara de un asesino el Señor, para arrestarlo. ¿Y qué pasó en ese momento? Sus discípulos lo abandonaron. De ahí lo llevaron al concilio para ser interrogado, donde lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y bofetadas. El Evangelio de Juan nos revela que Pedro siguió al Señor, pero solo llegó hasta la puerta fuera del patio del sumo sacerdote, mientras el Señor era interrogado por Anás el sacerdote. Pedro era interrogado afuera por una criada que le insistía, tú eres uno de ellos, y él lo negaba. Fue en la tercera negación que las miradas del Señor y de Pedro se encontraron, se cruzaron. La mirada de Jesús, mis hermanos, seguramente reflejaba mucho dolor y posible cansancio, pero más allá de eso proyectaba ternura y amor. Y con esta mirada le estaba dando una segunda oportunidad a Pedro, quien sí la aprovechó, y por eso lo vemos arrepentido, llorando amargamente por haber negado a su Señor. ¿Ven la diferencia entre Judas y Pedro? Uno se aprovechó la segunda oportunidad, el otro no. Ahora el Señor estaba experimentando en carne propia la negación de Pedro, a quien le había extendido la mano en medio de las aguas para que no se hundiera. Todos esos momentos que él vivió, el Señor Jesús con Pedro, se le olvidaron a Pedro. Yo doy mi vida por ti, Señor. ¿De verdad, Pedro? ¿Dónde estaba ese Pedro que daba su vida por el Señor? Después de estar en el concilio, nuestro Señor fue enviado a Pilato con la finalidad de que lo clavaran en la cruz, porque a los judíos no les era permitido dar muerte a nadie, dice la palabra. En medio de una multitud desesperada por asesinar al Señor, Pilato les dio a escoger entre soltar a Barrabás o a Jesús. ¿Y a quiénes escogieron? ¿A quién escogieron ellos? Somos muy buenos, ¿verdad?, para decidir y escoger. Escogieron a Barrabás. Así que entonces Pilato mandó que lo azotaran de una forma despiadada. Le destrozaron completamente la espalda. Tengo por ahí un estudio, pero quedaba expuesta su espalda, sus huesos, toda su espalda. Y miren, los judíos tenían como regla 40 azotes menos uno. Los romanos no conocían esa regla, eran despiadados. Le pegaron hasta que se cansaron. Después le pusieron una corona de espinas que atravesó su cabeza y le decían, salve Rey de los judíos. Y le daban bofetadas
lo escupieron, le arrancaron la barba y le pegaban con una caña en la cabeza. En un acto de misericordia, Pilato lo presentó muy lastimado delante de la multitud para evitar su muerte, pero todos clamaban a una voz: crucifícale, crucifícale. Acto seguido, Jesús fue obligado a llevar el madero donde sería crucificado. Ya en la cruz el Señor fue clavado en sus manos y sus pies, soportando un dolor espantoso. Yo escuchaba algo al respecto de esto. Cuando usted se golpea aquí en el codo, ¿cómo siente? Como un calambre, ¿no? Que se da así. Cuando le abrieron las manos al Señor, horadaron sus manos, dice el salmista, tocaron un nervio que precisamente da ese dolor, pero a mayor intensidad y por mucho tiempo. Fue clavado en sus manos y pies, soportando un dolor espantoso, y por si fuera poco, todavía recibió todo tipo de insultos de sus enemigos ahí en la cruz. Todo esto sucedió en un mundo físico, y muchos fueron testigos, entre los cuales estaban los líderes religiosos que celebraban su victoria y los seguidores del Señor, quienes sufrían y lloraban su muerte. Pero no eran los únicos presentes. En el mundo espiritual, ahí se encontraba Satanás, los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas, que también escarnecían al Señor y celebraban una supuesta victoria. El Salmo 22, que es un salmo mesiánico, nos habla de esta oposición espiritual que nuestro Señor enfrentó en la cruz del Calvario. Vaya conmigo al Salmo 22, versículo 12. ¿Cómo comienza el Salmo? Pero ¿cómo comienza desde el versículo 1? Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue escribiendo aquí David, inspirado por el Espíritu Santo, sobre la crucifixión del Señor Jesús. Versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Los fuertes toros de Basán se refiere a los enemigos del Señor Jesús que estaban presentes en la cruz, los líderes religiosos. Pero además de ellos, en el mundo espiritual, repito, se encontraban Satanás y sus huestes de demonios que oprimían al Señor y que al mismo tiempo disfrutaban aquel momento pensando que habían derrotado al Señor en la cruz. Pero nunca se imaginaron que fue precisamente allí en la cruz del Calvario donde Cristo los venció. Amén. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, de hecho, así como Dios ya había destinado un cordero sin mancha para ser sacrificado por nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo, de la misma manera, con mucha anticipación, Dios mismo ya había anunciado el triunfo de Cristo sobre Satanás y sus principados. Vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis 3, versículo 14, para ver esto. Con mucha anticipación. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No cabe duda que esta es una profecía que apunta de manera clara y contundente al triunfo de Cristo sobre los principados y las potestades. Este versículo 15 se los quiero leer en otra versión. Y pondré hostilidad entre Satanás y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Aquí Dios ya estaba revelando con mucha anticipación su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. La frase
tú le herirás en el calcañar, se refiere a los intentos constantes de Satanás de derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. Ya vimos parte de esos intentos que fracasaron. Esta te herirá en la cabeza. Anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo se levantó de la muerte. Un golpe al talón no es mortal, pero un golpe en la cabeza sí lo es, mi hermano. Y ahí lo derrotó el Señor en la cruz del Calvario. En la cruz, Satanás, el príncipe de este mundo, la serpiente antigua, fue herida mortalmente con un golpe en la cabeza y quedó destronada de su dominio sobre el hombre. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esta palabra despojando en el griego significa despojarse totalmente. O sea, no hay duda de que Satanás y sus huestes se reunieron para atacar el alma de Cristo mientras Él estaba soportando el juicio por nuestros pecados y llevando a cabo la gran obra de redención. Hay una gran conexión de esto en el Salmo 22-21 que estuvimos leyendo, que dice así: sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Es lo que dice este versículo. Es indudable que los poderes de las tinieblas se reunieron entonces en contra del Señor, asaltándole ferozmente con todo el poder que ellos tenían o con el que disponían en ese momento. Cristo, allí en la cruz, se despojó totalmente de los principados y potestades, y no solo eso, sino que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, dice la palabra. Cuando Pablo escribió las palabras exhibir y triunfar, tenía en mente el desfile de la victoria romana, donde un general conquistador llevaba a sus cautivos derrotados por las calles, mostrando así su triunfo. Esto fue lo que hizo el Señor con Satanás y con todos los demonios. Allí en la cruz los derrotó y los exhibió públicamente. Pero ¿cuál es la importancia o las implicaciones de este gran triunfo del Señor para nosotros como cristianos? Si recordamos bien, para que el Señor triunfara en la cruz, pasó por muchas adversidades, mucha oposición, de todo tipo, físico, emocional y espiritual. ¿Qué hay detrás de esta gran victoria del Señor en la cruz del Calvario? Veamos un poco el contexto donde estamos en este versículo, aquí en Colosenses. El contexto de este pasaje nos habla de una gran preocupación de Pablo por los hermanos en Colosas, ya que algunos los querían engañar con palabras persuasivas, los querían convencer. Por lo tanto, Pablo los exhorta a estar firmes en sus convicciones en Cristo. Él utiliza las palabras arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, no en una filosofía de hombres, no en otras cosas, en Cristo. Arraíguense, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Él utiliza estas palabras. Así como habéis sido enseñados, para que no se dejen mover por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, dijo el apóstol Pablo: arraíguense profundamente en Cristo y edifiquen toda su vida sobre la roca que es Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad y no en pensamientos de hombres. No en pensamientos de hombres, sino en la palabra de Dios. Amén. Tenemos que arraigarnos profundamente en las enseñanzas de Cristo, mis hermanos, de la palabra de Dios. No se dejen engañar, en otras palabras también les mencionó, por aquellos que utilizan palabras elocuentes que nacen del pensamiento humano y del mundo y no de Cristo. Pablo en los versículos 9 y 10 les dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos ¿en quién? En Cristo, hermano, en Cristo estamos completos, en Él. ¿Qué te hace falta? Él lo llena todo. Él lo llena todo. Y esto lo estaba mencionando porque también por ahí andaban unos judaizantes que les decían que se tenían que circuncidar para ser salvos. Mire, mi hermano,
Toda enseñanza que no nace de la palabra de Dios se puede considerar doctrina de demonios. Es una doctrina de demonios. Aquí estos hombres que querían engañar a los colosenses enseñaban que el sacrificio de Cristo no era suficiente. También se requiere esto. Y al mismo tiempo estaban menospreciando el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo les dice: no se dejen engañar. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para nuestra salvación. Y les escribe los siguientes versículos que nos hablan de las implicaciones del gran triunfo de Cristo. Miren, aquí quiero mencionar algo. A veces es importante ver la Biblia, pero ver la Biblia que dice: examínense para ver si están en la fe, para ver si están en el camino. Porque hay caminos paralelos, ¿no? Conocemos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero hay gente que piensa que está en el camino, pero no está en el camino. Está caminando paralelamente junto al camino. No está en el camino. Y para eso tenemos que ir a la palabra, examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida para ver si somos hijos de Dios, para ver si hay fruto en nuestra vida, de que somos hombres nuevos, mujeres nuevas, que amamos a Dios, que amamos su palabra, que deseamos congregarnos, no solamente los domingos, sino los miércoles. No solamente deseamos los miércoles y los domingos la palabra de Dios, sino todos los días, porque queremos estar con nuestro Dios. Esos son frutos de un verdadero cristiano que ama al Señor. ¿Sí? Si usted tiene ese fruto a la luz de la palabra y alguien le dice: usted no es, a lo mejor no es salvo, hermano, lo quieren engañar. Lo quieren engañar. Aquí querían engañar a los colosenses. Les enseñaban que el sacrificio de Cristo no era suficiente. Por eso Pablo les dice: no se dejen engañar. Lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, porque no fue ni con oro ni con plata, dice la Escritura, sino con la sangre preciosa del Señor. Por medio de eso tenemos redención, mis hermanos. Y les escribe los siguientes versículos que vamos a leer, que nos hablan de las implicaciones de este gran triunfo del Señor. Colosenses 2:13 y versículo 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Es decir, tenemos vida en Cristo, perdonándoos todos los pecados. Estas son las implicaciones de la gran victoria del Señor. Él nos dio vida y nos perdonó, sí, mi hermano, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Sabía? Pero eso no es para que sigamos pecando. Entonces ya el Señor me perdonó hasta los pecados que voy a hacer mañana. Sí, pero un cristiano no piensa de esa manera. Salvo siempre salvo, así que puedo abusar de la gracia del Señor. Y ahí andamos pecando y pecando. Acabo ya, el Señor ya murió por mí. No, mi hermano. Vean el versículo 14 conmigo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí radica el gran triunfo del Señor. Él nos dio vida y pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Sabía que era una deuda impagable? Todos teníamos una deuda impagable, no podíamos pagar. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estábamos destinados para ir al infierno. Pero ahí en la cruz del Calvario, delante del acusador y de todos los demonios, Jesús tomó el acta que estaba contra nosotros y la clavó en la cruz. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Es como si de repente usted: pastor, estoy sobreendeudado. Estoy pidiendo préstamo para pagar una deuda. Imagínese cómo está esa persona. Estoy muy endeudado. Debo, no sé,
1,000,000 pesos, pastor. No sé qué hacer. Muchos se quitan la vida, ¿sabía? No sé qué hacer, pastor. Y de repente llega una persona que no conoces y lo pagas sin que te des cuenta. Y cuando tú llegas con la persona y decirle, pues métame a la cárcel, lo merezco, ya no puedo con esto, he pensado en quitarme la vida incluso. Y llegas con esa persona y dice, no, ya vino alguien a pagar todo. ¿Qué? Sí. ¿Y dónde está? Se fue sin decir por qué lo hizo. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Algo maravilloso que yo le enseñaba a un hermano: cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados, Él los olvida. Por eso es Dios. No se acuerda más de esos pecados. Pero pastor, hice algo tan terrible. Traicioné al amor de mi vida, hice esto, hice cosas tan bajas, pastor. Ya Dios lo olvidó. El Señor lo olvida. Dice que los echa a lo más profundo del mar y no se acuerda más. El enemigo es el que viene y te dice y te condena. Pero recuerden que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. Cuando nos presentemos delante del Señor allá, cuando nos esté juzgando, Él no te va a decir, es que te acuerdas que eras esto. No, lo que va a ver es a Jesús, su sangre sobre nosotros, y nos va a aceptar. Por eso somos aceptos en el amado, dice la palabra. Mi hermano, esto es para celebrar, de verdad. Esto es para celebrar. Yo les ponía el ejemplo, ¿no? Cuando tú vas ahí a la cárcel y cuando el preso quiere salir y escucha las llaves, ¿no? Dice, ya vienen a liberarme. Se pone contento. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Y además de eso, hermanos, Él nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra. Ya no practicamos el pecado. Ahora nos duele cuando ofendemos a Dios. ¿Sí? ¿Sí nos duele? Te volví a fallar, Señor. Te volví a fallar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Recuerdan? Bienaventurados aquellos que se quebrantan cuando les duele en su corazón haber ofendido a Dios y están llorando por su pecado. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. Y ahora por eso podemos celebrar y unirnos a su gran triunfo en la cruz del Calvario y decir como Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Qué gran triunfo, mi hermano. Qué gran triunfo. Qué gran triunfo. Entonces, pónganse en sus pies ya para